mi hermano le asesinaron porque era un luchador popular. La ejecución era tenaz. Lo habían matado a Nos torturaron y nos botaron. Eso fue una gran mentira porque nunca hubo una balacera. Eso es irreparable, la verdad. Que la vida no se paga con nada. En cada gobierno tenía la esperanza de que me van a apoyar. ¿Por qué llevárselo? ¿Por qué desaparecerlo? No tiene un poco de piedad, yo no entiendo. Pero al menos si hay un poco de justicia, la gente puede volver a vernos más castigo. Reconocer que tenemos una historia común depende de compartir una misma memoria para recordarla. La memoria histórica es mucho más que la suma de los recuerdos individuales. Es la capacidad colectiva para conocer el pasado y como sociedad determinar qué es lo que no queremos volver a vivir. En el mundo ha sido necesario hasta hoy instituir 36 comisiones de la verdad para investigar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en gobiernos autoritarios y conflictos armados, pero también bajo regímenes democráticamente electos. En Ecuador, por décadas, muchas violaciones fueron ignoradas, no solo por los ciudadanos o la opinión pública, sino aún más grave, por el propio sistema de justicia. Investigar esas violaciones e impedir que queden impunes impulsó un inédito proceso de búsqueda de la verdad basado en escuchar y documentar las denuncias voluntarias de víctimas, familiares y testigos de esos delitos. La del Ecuador fue la 33ª Comisión de la Verdad creada en el mundo, y su mandato fue esclarecer las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1984 y 1988 y otros periodos hasta el 2008. El principal responsable de garantizar derechos es el Estado. Y si el Estado no cumple con esa obligación, se convierte en el principal violador de esos derechos. Entonces, estamos hablando de el cumplimiento de una obligación del Estado que está en los primeros artículos de esta Constitución, también como en las anteriores. Una pregunta frecuente es ¿por qué? Cuando policías y militares son víctimas de actos violentos, esos hechos no se catalogan como violaciones a derechos humanos. Por supuesto que policías y militares tienen también derechos, tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano común. Lo que hay es que hacer una distinción clara en este momento entre lo que es un delito común de lo que es un delito de Estado. Cuando se produce un delito de Estado, atrás de ese delito está toda la infraestructura, todo el poder que tiene el propio Estado para cometerlo, y por eso es que la doctrina, la legislación nacional, la legislación internacional hacen una distinción, una diferencia entre un delito que es cometido por un ciudadano común de aquel que es cometido por un agente de Estado. Los sobrevivientes de la violencia muestran que las heridas de las violaciones sufridas son tan hondas que permanecen dolorosamente frescas en su memoria. Así de vívidos son los recuerdos de centenares de víctimas de violaciones ocurridas hace más de 25 años bajo el gobierno de León Febres Cordero. A pesar de la intensidad y frecuencia de esos hechos, solo la desaparición de los jóvenes Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, ejemplos de víctimas sin implicación política, suscitó una inédita conciencia pública sobre la connivencia entre poderes políticos e institucionales y los perpetradores de esos delitos. Pero a pesar de esa percepción y de los reclamos de las víctimas y sus familias, por décadas las denuncias sobre violaciones graves no fueron investigadas ni sancionadas. Esta vez, la memoria de víctimas, familiares y testigos suscitó un intenso proceso de recopilación de indicios documentales, testimoniales y materiales,
Y a diferencia de otras comisiones de la verdad en América y el mundo, la de Ecuador no solo hizo un registro de víctimas, sino que avanzó en la verificación de los hechos denunciados. Para calificar los casos de su investigación, la Comisión de la Verdad estableció 3 criterios. Que los delitos se hubiesen producido entre 1984 y 2008. Que existieran firmes indicios de la participación de agentes del Estado. Y que las violaciones correspondieran a delitos graves contra los derechos humanos predeterminados. Privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, desaparición forzada, atentado contra el derecho a la vida y ejecución extrajudicial. La Comisión de la Verdad investigó con plenas autonomía e independencia y el mayor respaldo para desclasificar documentos reservados y reconocer instalaciones policiales y militares. Equipos de abogados, psicólogos y sociólogos recibieron más de 600 testimonios en las oficinas de la Comisión y en decenas de viajes a provincias. Hechos y versiones que se intentó verificar examinando otras fuentes, archivos públicos e informes de prensa. Solo en documentos desclasificados se catalogó 281.000 folios. Las indagaciones llegaron a la identificación física por parte de muchas víctimas e informantes calificados de los lugares donde se produjeron detenciones ilegales y torturas, y a experticias forenses para cotejar informes oficiales. Las verificaciones se completaron con las convocatorias públicas a policías y militares en servicio activo y pasivo y a funcionarios civiles presuntamente implicados con diversos grados de responsabilidad en los casos investigados. Se llamó a 294 personas, de las que concurrieron 64 y 25 respondieron por escrito. Esas declaraciones provocaron nuevas diligencias y verificaciones antes del cierre de los expedientes. Y toda la información se sintetizó en el informe final de la Comisión de la Verdad. Un documento de más de 2.400 páginas que, además de relatos pormenorizados sobre cada caso, incluyó estudios jurídicos, políticos o psicosociales. Las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado son atropellos a la legislación internacional como a las leyes nacionales. En ocasiones esos actos quisieron justificarse como derivación natural de la pretendida guerra contra los que se llamó enemigos internos. El gobierno de Febres Cordero aplicó esa definición a miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, pero también a dirigentes sociales y políticos e incluso a ciudadanos comunes. Hasta 1985 las Fuerzas Armadas eran las únicas encargadas de los servicios de inteligencia, pero por influencia de las doctrinas de seguridad nacional y con el apoyo del gobierno de Washington, la policía se convirtió en fuerza represiva auxiliar del aparato militar para prácticas de contrainsurgencia, inteligencia, seguimiento, infiltración, hostigamiento y guerra psicosocial. Como derivación del antiguo Servicio de Investigación Criminal se creó el llamado SIC-10, una estructura clandestina cuya existencia fue siempre negada por el gobierno de Febres Cordero, como hasta hoy no la reconoce oficialmente la Policía Nacional. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con el general Miguel Arellano, ¿sí?, que había sido jefe de inteligencia militar, o era jefe en esa época, que era amigo de un amigo nuestro, y dijo, bueno, que quería ayudar, y él me lo dijo directamente. A sus hijos los detuvo el SIC-10 por algo, una cosa menor, pero ya mismo se arregla el problema, ¿ok? ¿Qué es el SIC-10? Nadie sabía que era el SIC-10. Entonces nosotros siempre en nuestro discurso hablamos del SIC-10. La policía siempre negó el SIC-10. El SIC-10 era una estructura formada por Vaca, Edgar Vaca, con los más conspicuos represores del SIC, ¿sí?, para hacer esta labor antisubversiva y
y violadora de derechos humanos como un grupo clandestino. Pues hay documento ahí, logrado por la Comisión de la Verdad, donde hay un memorándum dirigido a Edgar Vaca como jefe del SIC-10. ¿Okay? La violencia sistemática contra diversos grupos ciudadanos auspició una no declarada limpieza social contra presuntos delincuentes, prostitutas, homosexuales y mendigos, considerados indeseables por sus autores. Fue tan dura esa época, ¿no? Nos investigaban, nos llevaban, ese tiempo funcionaba el SIG, nos llevaban a investigarnos, que declaremos quién estaba conspirando contra el gobierno. Y yo veía a mis compañeras más adultas, más fuertes, porque habían en ese tiempo unas compañeras súper altas, bien puestas, ¿no? Les cogían y les ponían corriente, ponían en una tina, una lavacara de agua, conectaban los cables y allí les obligaban a meter los pies, les cogían y les metían los pies allí. O cuando querían investigar robos que ha habido, robos que no podían solucionar la policía, les ponían también corriente aquí en los senos. Ya, los ponían así los cables pelados, se los ponían a las compañeras en los senos. Pero toda la violencia institucionalizada buscó justificación en la persecución a la más radical oposición política al gobierno, el grupo insurgente Alfaro Vive Carajo, fundado en febrero de 1983, y en menor medida al grupo Montoneras Patria Libre. Porque si una mínima porción, ínfima porción, la porción podrida de la ciudadanía, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida. Rosa Mireya Cárdenas Hernández, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Central, tenía 22 años cuando se incorporó como activista al grupo Alfaro Vive Carajo. A fines de 1983, tras ser detenida en Esmeraldas, torturada y apresada durante 2 meses, buscó residencia en Nicaragua. En agosto del 84, regresando a Managua, luego de participar en un congreso de jóvenes en Panamá, hizo escala en Costa Rica, donde fue detenida por la policía y llevada a un centro de torturas en San José. Quien estuvo al frente dirigiendo la tortura fue una persona que tenía acento gringo. Y yo esto siempre lo denuncié. Yo sí creía que fue la CIA la que a mí me torturó en Costa Rica. 25 años después, Mireya Cárdenas buscó en Costa Rica evidencias de su detención, que le significó 7 días de abusos y vejaciones. La prueba de la complicidad del gobierno de San José es la carta con que la Dirección de Inteligencia costarricense entregó a la embajada ecuatoriana los papeles que le fueron incautados, en las mismas fechas en que ella estaba siendo martirizada. Después, ilegal y clandestinamente, fue deportada al Ecuador. Yo le había pedido que me envíen a Nicaragua y que yo tenía el pasaje, que no había cometido absolutamente nada en Costa Rica. Sin embargo, no hicieron caso omiso de mis peticiones. Me hicieron firmar un papel de consentimiento que me traían acá al Ecuador y me pusieron en un vuelo comercial con custodia, claro. Cárdenas recuerda que al llegar a Quito la recibió en persona el entonces ministro de Gobierno y Policía, Luis Robles Plaza. Me dio un beso en la mejilla y me dijo al oído que no intente absolutamente nada y que abajo me estaba esperando un carro. Fue llevada a las oficinas de seguridad política donde la examinó un médico para seguir aplicándole interrogatorios y torturas. Encapuchada y acusada de traición a la patria, según dijeron sus captores,
Fue conducida a las afueras de Quito y encerrada en una celda subterránea de 2 metros por 1, un infiernillo del que solo salía para nuevos interrogatorios y torturas. Estoy completamente segura que esa de ahí fue la celda en la que yo estuve. Esta fue la celda en la que 2 semanas duró su encierro en aquel lugar, el mismo que reconoció acompañada por comisionados e investigadores. Los sótanos a punto de ser clausurados de un edificio en el Batallón de Inteligencia Militar de Conocoto. En un instructivo de la CIA desclasificado del Consejo de Seguridad Nacional, en la sección descaradamente titulada Manual de Entrenamiento para aprovechar al recurso humano, se recomienda construir y utilizar celdas con medidas exactas, con puertas de metal que induzcan la sensación de total aislamiento, sin luz para privar de la noción del tiempo y sin colchón para impedir el descanso. Un modelo replicado aquí, en la Brigada de Inteligencia Militar de Conocoto. Y yo recuerdo bien, ¿no?, que salía de aquí y me llevaban para este lado de acá. Y en este lado de acá eran las investigaciones, donde estuve desnuda todo el tiempo, donde me pusieron electricidad en las manos, donde me daban golpes, me lanzaban agua fría. Decenas de víctimas reconocieron su ingreso en escalera de caracol, el frío de sus celdas, el golpe metálico de sus puertas y el tránsito al espacio de torturas con cables de corriente y tanques de ahogamiento. De los sótanos de Conocoto hablan también víctimas que pertenecieron a las propias estructuras castrenses. La comisión ha investigado violaciones graves a derechos humanos en contra de ciudadanos comunes, pero también en contra de agentes de Estado. Hay algunos casos en donde las víctimas de esas violaciones han sido exmilitares o militares, policías, oficiales en servicio activo, que también han sido víctimas de violaciones a derechos humanos. Fui secuestrado por miembros de inteligencia militar. Fui llevado a unas mazmorras que existían o existen en el batallón de inteligencia militar. Me encerraron ahí esposado, me denigraron, me desnudaron. Luego, pues lo más feo para mí era las torturas que ejercían a otros detenidos ahí. Los gritos desgarradores, y yo decía, ¿a qué horas me vienen a torturar a mí? El momento que se detuvo el auto, pues continuó otro poco más hasta que llegamos a un edificio en el que me hicieron descender a un sótano, ¿no? Bueno, en cuanto a las cosas físicas, eran las descargas eléctricas, las humillaciones de obligarte a desvestirte tú misma, quedar desnuda delante de estos tipos. Los ahogamientos, las tensiones de las extremidades, las imputaciones de electricidad al cuerpo por todas las partes. Estos sótanos se usaron entre el 84 y el 95 como parte de la Escuela de Inteligencia Militar para las 3 fuerzas. Aquí se capacitó en métodos de tortura de acuerdo a manuales e instrucciones superiores. En la comisión tenemos documentación que prueba cómo en el año 84-88 se impartieron órdenes a las fuerzas de seguridad para detener ilegalmente a ciudadanos, para torturarlos, incluso para desaparecerlos o ejecutarlos extrajudicialmente, con el mero fundamento de considerarlos opositores al gobierno de turno. Otro documento desclasificado llamado Medidas para Manejo de Personal, Documentos y Material, en la sección sobre captura de insurgentes, define como subversivo a todos quienes alteran el orden público mediante sabotaje, huelgas, paros o cualquier otra acción. Autoriza a que cualquier miembro de Fuerzas Armadas detenga a los que llama personal insurgente nacional o extranjero.
y dispone que los interrogatorios los realicen los que califica como especialistas, autorizando a todo efectivo a tomar medidas de hecho contra quienes resistan su captura. El 28 de agosto de 1984, después de firmar una confesión bajo tortura, Rosa Mireya Cárdenas fue llevada al penal García Moreno. Allí recibió un ramo de rosas con un mensaje de puño y letra de León Febres Cordero, deseándole pronta recuperación e invitándole a confesar. Si alguien ha cometido un delito o una infracción, somos los primeros en decir esa persona tiene que responder por sus actos. Todos tenemos que responder por nuestros actos. Y como digo, si ha cometido una infracción o delito, para eso hay una administración de justicia para investigar, juzgar y sancionar. Debe ser sancionado al probarse su culpabilidad. Pero el que haya cometido una infracción o delito no le da a nadie el derecho, entre comillas, de masacrarlo ni matarlo. Es decir, un delito no se corrige con otro delito. Entre 1984 y 88, la Comisión de la Verdad contabilizó 311 víctimas que equivalen al 68% de todas las registradas en los 25 años investigados. Casi 7 de cada 10 se produjeron bajo el gobierno de León Febres Cordero. A mediados de 1985, militantes de Alfaro Vive Carajo y el M-19 colombiano secuestraron al banquero guayaquileño Naim Isaías. En conexión con este caso, tras un enfrentamiento con las autoridades, resultaron heridos los militantes de Alfaro Vive, Alfonso Benavides y Juan Carlos Acosta. Aunque fueron detenidos vivos, ambos murieron en manos de la policía. Mi madre pudo estar con él y en el relato de mi madre consta expresamente que cuando salió mi hermano para entrevistarse con ella, él dijo que lo dejen ya en paz, porque era la 8ª vez que lo habían sacado para estarlo investigando. Él estaba herido. Mi madre pudo presenciar que estaba muy golpeado. El 29 de agosto, cuando nos comunicaron que había fallecido, cuando lo asesinaron, yo personalmente retiré el cadáver de la morgue y mi hermano tenía hematomas en todas partes, tenía golpes en todo lugar, lo habían realmente matado a palos. Otro miembro de la organización, Patricio Vaquerizo, detenido en la Alborada junto a otros militantes, pudo identificar a algunos personajes que asistieron a su tortura. Gustavo Lemus, asesor de seguridad del presidente Febres Cordero, Carlos Pareja, secretario particular del presidente, y Roberto Isaías Dazún, sobrino del banquero secuestrado. En la misma situación estuvo Juan Cubi, al ser sacado de un edificio en el cuartel Modelo de Guayaquil, por una abertura en la capucha que le cubría el rostro, pudo reconocer a quienes observaron sus torturas. Yo salgo por esta puerta, ¿sí? Y enseguida estaba la escalera, que es una escalera pegada a la pared. Entonces, a lo que yo llego acá al descanso antes de entrar, me doy la vuelta, y ahí sí tenía una visión panorámica total. Y me doy la vuelta y estaban saliendo de la oficina, Febres Cordero, Marcela Aniado, Nebot, y otro que después yo le reconozco, que yo ese rato no sabía que es Charlie Pareja. El 2 de septiembre de 1985, tras un tenso cerco policial, pese a los intentos de mediación y a la disposición de los captores a negociar, la orden presidencial fue terminante. Atacar la vivienda con un poder de fuego que no dejó dudas sobre la determinación de exterminar a sus ocupantes. Nadie, ni el banquero secuestrado, sobrevivió. A las 3:25 de esta madrugada, el primer mandatario manifestó enfáticamente: yo, León Febres Cordero, tomé la decisión de incursionar.
y funcionar a través de la acción de un grupo altamente especializado y sofisticado de nuestras Fuerzas Armadas antiterroristas. Por distintas evidencias se asume que esas muertes no fueron casuales. Un informe de inteligencia militar desclasificado, rectificado a mano por alguna jerarquía, denuncia el afán de borrar la expresión de que los ocupantes de la casa fueron eliminados, introduciendo la matizada frase de que fallecieron en el intento de rescate. La responsabilidad superior del presidente en el violento desenlace y la implicación de su secretario particular Carlos Pareja, del gobernador del Guayas Jaime Nebot, del ministro de Gobierno Luis Robles Plaza y de su asesor Gustavo Lemus, se deducen de la carta en la que Febres Cordero ordenó a los oficiales Milton Andrade, Gustavo Gallegos y Edgar Vaca seguir las órdenes de los mencionados funcionarios y comunicarle a él los resultados. El señor Juan Isaías, con lágrimas en sus ojos, me dijo que en la ciudad de Quito, en su oficina, que en la noche aquella, previa a la madrugada en la cual falleció el señor Naín Isaías, él se reunió con el ingeniero Febres Cordero y le indica y le dice: yo he estado secuestrado, yo sé lo que es un secuestro, es lo que él me decía, la vida pende de un hilo, no se la puede arriesgar, nosotros queremos negociar. Y le dijo al ingeniero Febres Cordero que a las 7 de la mañana se iban a reunir en el departamento los hermanos para analizar qué paso seguir ante las ofertas y las posibilidades de negociación. Febres Cordero le aseguró y le dijo: Juan, no te preocupes, que yo voy a esperar. Y sorpresivamente, en la madrugada entraron a la casa y pasó lo que pasó. Esto pues es algo que don Juan Isaías me dijo siempre que no podía olvidar, ¿no? Era un dolor demasiado grande, porque él cree, pues él me decía, la frase que él me decía es: Febres Cordero mató a mi hermano. Desde entonces, con más fuerza, subversión y terrorismo fueron invocados para fortalecer y crear estructuras encubiertas y justificar un comportamiento militar y policial más cercano al terrorismo de Estado que a la ley. En el caso de Alfaro Vive, lo que demuestra es que de antemano los agentes del Estado pretendían crear una percepción social de tener al frente un enemigo altamente poderoso, altamente peligroso y en número altamente representativo. Situación que en la práctica, visto el desenlace de los hechos, no era de esa naturaleza. Arbitrariedad y violencia de policías y militares, actuando por encima de la Constitución y la ley, les llevaron a juzgar quiénes merecían respeto a sus derechos y quiénes no. En esas condiciones, una violación frecuente fue al derecho a la libertad, que solo puede ser reducido por expresa orden judicial. La sola arbitrariedad de determinados miembros, sea de la policía o del ejército básicamente, condujo a la detención arbitraria, sin fundamento alguno, porque tampoco hubo situaciones de flagrancia, a la detención arbitraria de ciudadanos que, a partir de esa detención arbitraria, fueron sometidos a otras violaciones de sus derechos humanos. Numerosas detenciones ilegales derivaron en torturas, homicidios o desapariciones forzadas, como la que sufrió Luis Vaca,
apresado en noviembre de 1985 en Esmeraldas junto a Susana Cajas y Javier Jarrín. Llevados primero al cuartel Montúfar, Vaca y sus acompañantes fueron torturados en la Brigada de Inteligencia Militar de Conocoto. A los 15 días, Cajas y Jarrín fueron abandonados en un descampado donde la policía los detuvo oficialmente. Y Vaca permaneció por 2 años y medio incomunicado en Conocoto, mientras su hermano Edwin, cabo de transmisiones en el Ministerio de Defensa, era detenido y asesinado. La decisión de desaparecer a Luis Vaca se habría tomado a pocos días de su arresto, como lo prueba un informe militar de diciembre de 1988, en el que se incluyen los nombres de todos los apresados, menos el de Vaca. No sé qué pensarían hacer, pero me quedé ahí. Todos los días me sacaban el aire. Entonces prácticamente ahí ya pasé ya los 2 años, ya ganó Borja. Y me imagino que con Borja yo ya he de haber sido ya una papa caliente, ya no tenían qué hacer conmigo. Entonces prácticamente después ya vino creo que era capitán, teniente, ¿qué sería? Pero ya me comenzó ya a decir ya que te vamos a soltar, que esto, otro, que no irás a estar haciendo declaraciones, cosas así. Entonces, yo prácticamente hasta me fueron a dejar a la casa. Una noche cogieron, me vendaron y me fueron a dejar a la casa Ibarra. Me dejaron una media cuadra. Y en el bolsillo me dejaron unos pesos colombianos para decir que yo venía de Colombia. Casi el 60% de todas las desapariciones forzadas en 25 años fueron entre 1984 y 1988. Si para sus responsables la pretendida guerra contra la subversión les excusó de detener ilegalmente y desaparecer a muchos sospechosos, también les sirvió para ejecutar a decenas de ellos. La Comisión de la Verdad determinó premeditación en las muertes de al menos 12 miembros de Alfaro Vive Carajo entre 1984 y 1988, cuando gobierno y policía pretendieron atribuirlas a supuestos enfrentamientos. Fueron los casos, entre otros, de Fausto Basantes, Ricardo Merino y Arturo Jarrín. La ley es clara. Los agentes de Estado no pueden hacer uso de sus armas, no pueden hacer uso de violencia, de la fuerza, sino solamente bajo legítima defensa o en respuesta a una agresión armada, y siempre tratando de hacerlo progresivamente, hacer un uso progresivo de esa fuerza. No se puede ejecutar extrajudicialmente a nadie. Entre los documentos desclasificados de la UIS, uno es revelador. Una lista con el título de ABC fallecidos, y junto a la hilera de nombres una operación de resta que da cuenta de los asesinados y de los que presumiblemente aún faltaba eliminar. Fausto Basantes, por ejemplo, ejecutado en Quito en enero de 1986, fue emboscado en la Avenida de la Prensa cuando esperaba a otro militante de Alfaro Vive, Fernando Flores Palomino, que estaba colaborando con la policía. Con horas de anticipación, la policía advirtió a los vecinos que se produciría un tiroteo, que luego pretendió presentar como un enfrentamiento inesperado. Contradiciendo el parte policial que habla de una larga balacera, testigos confirmaron que Basantes levantó las manos en señal de rendición, fue obligado a tenderse y, ya sometido, fue acribillado en el suelo. No existe absolutamente ninguna intención de detenerle, no, absolutamente nada. A Fausto realmente le acribillan ahí, le ejecutan, y su cuerpo es partido en dos. Fausto tiene la costura aquí adelante y tiene la costura en la espalda.
del rafagazo que le dan. Son más de 40 tiros los que Fausto tenía en su cuerpo. En octubre del 86, la prensa informó de la muerte de Arturo Jarrín, principal dirigente de Alfaro Vive, en un enfrentamiento con la policía en el sector de Carcelén en Quito. El parte elaborado esa noche por un cabo de policía estaba lleno de inconsistencias según el fiscal de Pichincha. Describía, por ejemplo, a un cadáver vestido con camisa celeste a rayas manchada de sangre, mientras el exhibido en la morgue fue maquillado y vuelto a vestir. Sin embargo, aquel parte igual fundamentó una versión policial largamente cuestionada. Desde el día que recibió el cadáver nuestra madre, el 26 de octubre de 1986, ella denunció que no hubo tal enfrentamiento porque el cuerpo de Arturo tenía huellas de tortura, tenía las muñecas muy magulladas y tenía moretones por todo el cuerpo y el número de orificios de bala que tenía el cuerpo eran incontables. La Comisión de la Verdad confirmó que en realidad Jarrín fue arrestado en Panamá en una operación conjunta, como reconoció el autor de esa detención, exmiembro de las Fuerzas de Defensa panameñas. Echamos el vehículo para atrás y lo abordaron. Como le digo, no sabía que era Arturo Jarrín, que era de Alfaro Vive, sabía que era una persona que lo estaban buscando y esa es la referencia de los nombres que tenía. Llamé nuevamente y me dijeron que lo entrara. Cuando entramos ya estaba el cuartel vacío, no había 2, 3 personas ahí. Fui donde Coronel y ahí me encuentro con 3 personas que son del ejército ecuatoriano. Ya en el G2, Inteligencia Panameña, Jarrín fue reconocido por un informante del Ecuador y entregado a 2 oficiales ecuatorianos. Esto le agarraron la mano y le inyectó. Y apenas que lo inyectó él de una vez, quedó estático, pues. Lo agarraron y lo montaron al vehículo de ellos. Eso fue aproximadamente como a las 2 de la mañana. Y me dijo el coronel que los acompañan al aeropuerto, que iban, sí lo escuché hablando, que le está diciendo a alguien desde el Ecuador que el avión salía a las 6 de la mañana. Días después, Arturo Jarrín apareció muerto en Quito. Una testigo del barrio de Carcelén declaró que por esas mismas horas vio como un grupo de policías asesinaba a un hombre en plena calle. Febres Cordero negó siempre que en este y en otros casos hubiese cometido alguna ilegalidad y rechazó que su régimen persiguiera a ciudadanos más allá de sus fronteras con la ayuda de gobiernos extranjeros. Es que me acuerdo de Cecilia, la secretaria, Cecilia Correa, le pidió la llamada. Yo estaba ahí, era año 86, ¿verdad? Sí, yo había salido pues poco antes del ministerio. Entonces yo estaba ahí, me estaba preguntando, entonces todavía pues me pedía mucha opinión sobre las cuestiones del presupuesto, de esto, del otro, porque había dejado a un subsecretario mío, Domingo Cordobés, de ministro. Y él quiso que yo siguiera, yo me fui poco a poco abriendo, cuando me fui dando cuenta de las cosas, abriéndome, hasta que terminé como terminé. Pero ese día coincidió que yo estaba ahí. Entonces, Cecilia, llámeme al general Noriega. 3 minutos después, en la desesperación de él, fumando como siempre, Cecilia, desahuévese, le gritó. Sí, me acuerdo. Ya. O sea, la vinculación con Noriega existió, yo la escuché y le dijo lo que le envió a Miguel Orellana, lo que él le pida, se lo estoy pidiendo yo. Esa es la frase que yo escuché. Después de pocos días, Abdalá estuvo preso. Y seguramente le habrá pedido otras cosas, pues, ¿no? ¿Cuándo fue lo de Jarrín?
En efecto, ambos casos, el de la detención y tortura de Abdalá Bucaram y la detención de Arturo Jarrín, se produjeron con días de distancia en el mismo octubre de 1986. Otra ejecución extrajudicial fue la de Ricardo Merino. Sobre esa muerte ocurrida en Cuenca en junio de 1986, el agente policial Hugo España, quien estuvo implicado en el caso Restrepo, escribió en su libro El Testigo. Cuando hicimos el allanamiento lo encontramos dormido en la cama. Al entrar en su dormitorio se asustó, indefenso, vestido solo con terno interior. Los jefes del operativo le ordenaron que se levantara, pegándole a la pared y desenrajándole impactos de bala a quemarropa. Ahí estaba Ricardo con un tiro absolutamente evidente y cierto en la frente y otro en el pecho. Para luego decirnos que saliésemos al patio, que comenzásemos a disparar como locos a las paredes, techos y puerta, para hacer creer que fue un enfrentamiento o una balacera. La versión oficial de que Merino recibió a tiros a la policía fue desvirtuada por vecinos y testigos. A mi hermano le asesinaron cuando estaba solo, durmiendo a la madrugada. Tenía mal a sus rodillas y por tanto no podía movilizarse fácilmente, y lo hicieron con un inmenso operativo de tipos con camuflaje negro y tapados los rostros, que fueron vistos por testigos del mismo barrio. Tenía golpes en su cuerpo porque primero le detuvieron, digamos, a la fuerza. Tenía golpes en su quijada y en su abdomen. Y le asesinaron con 3 tiros a quemarropa, 1 en el cráneo y 2 al corazón. En la policía hay una máxima que usan mucho y que la practican, que es negar y mentir es padre y madre, ¿sí? ¿Y dónde saco yo, dónde supe yo de esta máxima? En nuestras salidas a la plaza, que fueron por 18 años, un poco más, se arrimaba mucha gente, ¿no? Y entre esos varios expolicías, ¿no? Que me decían y me repitieron esto: vea, la policía nunca va a reconocer, porque a nosotros tenemos siempre como principio negar y mentir es padre y madre. En ciertas estructuras de seguridad, el ocultamiento de violaciones de derechos humanos, más que un hábito, fue un procedimiento. Un desclasificado manual de inteligencia militar para enseñar a redactar informes dispone que nunca se mencione los medios y técnicas usados para encontrar la información. Un informe, afirma el instructivo, debe contener lo que el investigador descubrió, no lo que hizo para descubrirlo. Un caso manifiesto de adulteración de los hechos fue el de las fotografías de los cadáveres de 3 militantes de Alfaro Vive, Ahmed Vázquez, Marcelo Saravia y María Lindao, tras el violento asalto policial a una casa del barrio Altamira de Quito en septiembre del 86. En un descuidado afán por apoyar una versión forjada, la propia policía reveló la adulteración de la escena y sus evidencias. Sus fotos muestran, por ejemplo, que los cadáveres fueron movidos. Algunas gráficas exhiben los cuerpos con más billetes esparcidos sobre ellos. Unas los enseñan desarmados y en otras aparecen con armas. En aquella operación falleció el capitán de policía Galo Miño. La versión policial aseguró que lo mataron los sitiados militantes de Alfaro Vive. Sin embargo, un informe de inteligencia militar aseguró que por la orientación del disparo, este no salió de la casa sitiada y que la ojiva no correspondía a las armas encontradas en el interior.
Estas y otras adulteraciones configuraron un patrón frecuente para encubrir violaciones a derechos humanos, especialmente ejecuciones extrajudiciales por parte de estructuras y agentes policiales y militares. El ministro de Gobierno, Luis Robles, considera que debe esperarse un tiempo para saber si el grupo Alfaro Vive desaparece o continúa operando en el país. Pero no todas las ejecuciones extrajudiciales eliminaron a opositores políticos. Luis García, estibador del aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, fue asesinado en un operativo de inteligencia para investigar el robo de una cámara fotográfica del equipaje de un pasajero. García y una docena de trabajadores de la Asociación de Servicios Aeroportuarios, ASA, fueron sometidos a terribles torturas en la base de la Fuerza Aérea en Guayaquil. La tortura fue totalmente terrible. Le dieron, lo guindaron a los testes, le dieron cables eléctricos, lo metieron a la piscina amarrado a la mano y los pies, ahogándolo dentro de la piscina, dentro de la institución armada, dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Cuando el cadáver de Luis García era analizado en el Instituto de Ciencias Forenses, su cráneo fue robado, permitiendo que los jueces militares califiquen su muerte como no intencional y eximan a los responsables. En un entorno represivo sostenido en el supuesto combate al narcoterrorismo, desbordes y abusos contra ciudadanos comunes fueron frecuentes. Aún deduciendo a los militantes de Alfaro Vive y a los comandos de Taura, el régimen de Febres Cordero sigue siendo el de más numerosas y frecuentes violaciones graves a los derechos humanos. El 8 de enero de 1988 desaparecieron en Quito Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi, ecuatorianos menores de edad de 17 y 14 años respectivamente, cuando a bordo de un Chevrolet Trooper sin licencia para conducir se dirigían a recoger a un amigo que viajaba al exterior para llevarlo al aeropuerto. Jamás llegaron a su destino. La subteniente Doris Morán, a cargo de la investigación, intentó inicialmente, se presume con el conocimiento de sus superiores, forjar la versión de que los jóvenes eran drogadictos y activistas de izquierda, y promovió una trama de informantes anónimos y vínculos con el narcotráfico y la guerrilla colombiana. El Estado también fue cómplice para el encubrimiento del crimen atroz de mis hijos, ¿no? Y no contentos con esto, empezaron la campaña típica de la policía, que es difamar a la familia, ¿no? Nos trataron de colombianos indeseables, trataron de decir que éramos narcotraficantes, que los niños habían desaparecido, se habían matado en un supuesto accidente de tránsito por venganzas, ¿no es cierto? Con lo cual, pues, ante un crimen tan atroz de la desaparición de 2 hijos, venir una lucha de la familia a lo largo del tiempo a demostrar que esto era una infamia y una calumnia, ¿no? Después de una lucha denodada de la familia Restrepo, a 2 años de la desaparición de sus hijos, se sometió a examen de una comisión internacional designada por el presidente Borja la versión policial de que los jóvenes fueron víctimas de un accidente de tránsito. Especulación apoyada en la misteriosa aparición en una quebrada de restos del vehículo Trooper y de zapatos de los desaparecidos. Tras un año de trabajo, la Comisión Internacional concluyó que los hermanos desaparecieron en manos de la policía, igual que lo hizo la Corte Suprema en noviembre del 94, que condenó a 16 años al sargento Guillermo Llerena y al cabo Camilo Vadillo por tortura y asesinato. A 8 años al coronel Trajano Barrionuevo, al teniente Juan Sosa y a la subteniente Doris Morán por complicidad. Y a 2 años al general Gilberto Molina y al agente Hugo España por encubrimiento. 10 años después, el Estado ecuatoriano reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que el de los hermanos Restrepo fue un crimen de Estado. A 2 décadas de la desaparición de los jóvenes y tras la infructuosa búsqueda de sus restos en la laguna de Yambo, otro agente policial responsabilizó del crimen a los ex policías Edgar Fraga, Libardo Gudiño y Jorge Medrano, denuncia que está siendo investigada por la Fiscalía. El caso Restrepo implicó a miembros de cuerpos de élite como el Grupo de Intervención y Rescate, el Servicio de Investigación Criminal de Pichincha y el SIC-10, aquella estructura encubierta que luego se transformó en la Unidad de Investigaciones Especiales y cuya existencia siguió siendo negada por la Policía Nacional. El SIC-10 no viene a ser sino una sigla que puede identificar en un momento determinado a un patrullero como está identificado en la central de radio patrulla, o puede ser identificado en un momento determinado por un equipo de trabajo, puede ser, pero nunca, jamás ha existido en la Policía Nacional orgánicamente una unidad como SIC-10. Pero numerosas evidencias denuncian lo contrario, como el acta desclasificada de una reunión de los servicios de seguridad de la Policía Nacional, en que se menciona al entonces mayor Edgar Vaca como jefe del SIC-10. En la misma acta se ordena a todas las dependencias que oculten en sus partes que los detenidos de Alfaro Vive pasarán a manos del SIC-10. El SIC-10 y la UIS, así como la Compañía Contrainteligencia Quito, el Grupo Especial de Inteligencia Militar y el Servicio de Inteligencia Naval en las Fuerzas Armadas, actuaron no solo contra grupos insurgentes, sino contra organizaciones sociales y de derechos humanos consideradas peligrosas para la seguridad interna. El uso de seudónimos, de centros clandestinos de detención y tortura, de casas de seguridad, son procedimientos para encubrir actos ilegales y no dejar huella de sus autores. En el 80% de los casos, la Comisión de la Verdad señaló 460 presuntos implicados. El 50% son miembros activos y pasivos de la Policía Nacional, el 28% miembros de las Fuerzas Armadas, el 10% autoridades civiles de varios gobiernos, el 6% funcionarios o exfuncionarios judiciales y el 6% restante agentes de estados extranjeros. El informe de la Comisión de la Verdad registra presuntos implicados en 5 y más violaciones graves de derechos humanos, como los exoficiales de policía Trajano Barrionuevo, Milton Andrade, Enrique Ojeda y Jaime Nevares. Pero los de mayor número de implicaciones, 14 y 10 respectivamente, son los generales de policía en servicio pasivo, Olger Santana y Edgar Vaca. La policía tiene que estar al servicio de la paz interna a través de instrumentos y de procedimientos que susciten la confianza del pueblo ecuatoriano, de que ellos realmente están en defensa de los derechos de la persona y no que constituyen un peligro para los derechos de la persona. Y en cuanto a las Fuerzas Armadas, ciertamente, yo creo que el Ecuador, desgraciadamente, se abusa del uso de las Fuerzas Armadas para destinarle a oficios que no son de su competencia, casi de suplantación de la Policía Nacional. La tortura es una forma deliberada y cruel de amedrentamiento que no solo ha afectado a sospechosos directos, sino también a sus amigos o familiares, a quienes casualmente estuvieron en un lugar bajo vigilancia, a quienes tenían algún parecido con un perseguido o eran parte de grupos discriminados. 365 personas, más del 80% de las víctimas, sufrieron tortura y en promedio cada víctima padeció más de 5 formas de martirio. La Comisión de la Verdad identificó más de 25 procedimientos de tortura, como golpes con y sin objetos, amenazas y simulacros de muerte, violencia sexual, electricidad en el cuerpo, quemaduras, colgamientos y estiramientos, y hasta castigos utilizando animales.
La edad, la tendencia política, religiosa o el género de las víctimas no refrenaron la crueldad de sus torturadores, autojustificados por la pretendida culpabilidad de las víctimas que decidieron al margen de todo proceso de justicia. Yo pregunté, ¿y por qué me detienen? Dice, somos de la Interpol. Entonces me cogieron presa. Y me dice, ni se te ocurra moverte ni escaparte, dice, porque Nebot está muy enojado contigo. Dice, quiere que te la llevemos viva o muerta. Así me dijeron. Me ponían una pistola ahí en el cerebro, me decían que me iban a matar. Me metían bolsas o sea, me metían la cabeza en bolsas hasta que me provocaban asfixia. Me acuerdo de que me hacían cosas con los dedos, que no sé qué es porque no lo veía, pero era insoportable el dolor. Es como si me sacaran el dedo y después me lo volvieran a colocar, era un dolor insoportable. ¿Y qué cosas más? Pues en el servicio, por ejemplo, cuando me llevaban al servicio, que era horroroso, en el servicio me violaron varias veces por la parte de la vagina y por la parte del ano, que tuve hemorragias, y hoy en día es el día que... pues hoy es el día que no puedo ir al servicio normalmente, ¿no? Porque tengo que introducirme el dedo para poder defecar, porque si no, esos músculos no me responden normalmente, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vino un médico porque tenía todas las insignias, la vestimenta, pero yo dudo que haya sido del mismo hospital, porque posteriormente los médicos tuvieron, el mismo personal, una actitud muy diferente, distinta. Él sí vino, me chequeó con el estetoscopio, me revisó la presión arterial y les decía, no, está en perfecto estado, pueden interrogarlo. Y él se quedó a mi lado, entonces comenzaron los interrogatorios, golpes suaves al inicio sobre las heridas. Yo tengo 2 disparos, el uno está a la altura del corazón y el otro está más acá arriba. Entonces sobre estos 2 empezaron a manipular sus dedos y era un dolor insoportable. Inmediatamente el médico volvía a chequearme, decía, no, si resiste, denle. Y seguían ellos interrogándome ahí en base a golpes, en base a descargas de un aparato que tenían portátil que colocaban. Entonces eso te producía dolor intenso, terriblemente, porque solo lo ubicaban a partir de las heridas. Me parece que la tortura ahí no trata de eliminar solamente, trata de bloquear, de aniquilar psicológicamente hablando, pero además responde a una forma de construir un sistema de represión que involucra aniquilar también ciertos valores en el torturador. O sea, una persona que va y agrede violentamente a otra, es que algo ya en su estructura fue construido, formado de tal manera que esa persona actúa automática o planificadamente para aniquilar a otro. Entre 1984 y 88 fue recurrente el uso de efectivos militares para perseguir e investigar a población civil, como en el llamado caso Sabanilla, ocurrido en Loja en agosto del 86, cuando un contingente del ejército detuvo en Celica a 35 jóvenes que asistían a un campamento de la Federación de Estudiantes Secundarios, bajo la sospecha de realizar actividades subversivas. Durante el periodo 84-88 fue frecuente que los militares participaran en el control interno del país, realizaran detenciones, privaciones ilegales de libertad, trasladaran a los ciudadanos a sus instalaciones, a los cuarteles, los sometieran a tratos crueles e inhumanos, todo este tipo de conductas de por sí ilegales, para luego, después de unos días, ponerlos a consideración de las autoridades competentes, llevarlos a la administración de justicia, pero mantenerlos durante un tiempo en la absoluta clandestinidad y violando la ley. En el cuartel de la Brigada de Infantería número 7 Loja, comandada por el general José Gallardo Román, 23 de los jóvenes fueron hacinados en un recinto de 3 metros cuadrados. Todo esto se calentaba brutalmente y las heces, que como aquí nos defecábamos, nos orinábamos aquí, entonces comenzaban los compañeros a desmayarse.
Y con ese cable me golpeaban a mí, ¿no? Me golpeaban por la espalda. Flagelados, golpeados con puños y a puntapiés, sometidos a descargas eléctricas, desvestidos y fotografiados desnudos, colgados de los genitales, se les obligó a firmar declaraciones en las que aseguraban no haber sido torturados. Que me dieron un golpe, yo caí en ese rincón ahí, en esa parte. Después de 36 horas encapuchados, los jóvenes fueron llevados a la cárcel de Loja y solo 3 días más tarde el general Gallardo notificó al Ministerio Fiscal, insistiendo en las acusaciones de subversión. Se dijo que entre los elementos decomisados había nitroglicerina y algunas otras sustancias. Los elementos, los análisis químicos que habían hecho por disposición de las autoridades a los elementos decomisados terminaron demostrando que simplemente eran vino, vinagre, harinas, que no tenían ninguna condición de armamento ni cosa por el estilo. Al final no hubo juicio ni culpables, ni las víctimas pudieron demandar un debido proceso. Hacia la mitad del gobierno de Febres Cordero, junto al cada vez más frecuente control militar sobre población civil, fue visible la implicación de altos oficiales en el entorno político del mandatario, que no tardó en provocar fricciones en el frente militar. En febrero del 86, el comandante de la Fuerza Aérea, Frank Vargas Pasos, acusó al ministro de Defensa, general Luis Piñeiros, de corrupción en la compra de un avión Fokker para la empresa TAME. Un mes más tarde, aduciendo que su denuncia no había sido escuchada, Vargas se tomó por algunas horas la base aérea de Manta y, trasladado a la capital, nuevamente se sublevó en la base aérea de Quito con el apoyo de aerotécnicos de la FAE. A estos señores, el pueblo debe detenerlos para que estén en iguales condiciones conmigo. Al día siguiente, bajo estado de emergencia y censura de prensa, tras un fulminante ataque del ejército que dejó 4 muertos y 7 heridos, víctimas también reconocidas por la Comisión de la Verdad, Vargas fue capturado. En pugna con el poder legislativo, Febres Cordero mantuvo en prisión al general insurrecto, ignorando la amnistía que le había concedido el Congreso y acrecentando el malestar en filas de la Fuerza Aérea. Hasta que en enero del 87, a casi un año del levantamiento de Manta, en la base aérea de Taura, fuerzas de élite conocidas como comandos organizaron una revuelta contra Febres Cordero. Secuestraron al presidente y a su comitiva, demandando amnistía para el general Vargas. Negociando con el vicepresidente Blasco Peñerrera, los comandos pactaron la liberación del presidente a cambio de la del general Vargas. Febres Cordero se comprometió a no tomar represalias contra sus captores. Pero el acuerdo no se cumplió y los comandos fueron detenidos y torturados. Encapuchados y tirados en el Hércules como coger sacos de arroz, así, uno encima de otro. En el vuelo de Taura a Quito hubo de todo, golpe de todo. Abrieron la rampa, como era en el Hércules, abrieron la rampa como para uno cuando uno va a saltar, iba a saltar, ¿verdad? Abrieron la rampa y lo cogían al compañero Peña. Él es el colorado y bien zambito. Y como en la noticia decía el presidente nombraba al Sambo Colorado, ellos confundían, creían que él era el Sambo Colorado. Y lo ponían al filo de la que lo botaban. A mí, por lista, me enviaron a Conocoto, el cuartel de inteligencia militar, donde me maltrataron física, psicológicamente, me torturaron, me pusieron corriente de 110 voltios en los testículos. Me metieron corriente aquí por la pantorrilla, me dieron de palmadas en la espalda con un machete. He torturado y me dañaron. Me tiraban soñado cada 2 horas, me despertaba, me sacaban nuevamente y fui muy vejado. Yo describo que aquí estuve y que por aquí
no sabía cuál era la hora, cuál era el día, cuál era la noche. Y que ni siquiera quería comer porque presumía que me iban a envenenar. Aquí en estas celdas, si lo podemos hacer cuenta de que son celdas, no había derecho a denigrar la dignidad humana. Un consejo de guerra que no les reconoció elementales garantías procesales aplicó a los comandos penas de entre 6 meses y 16 años. Y en el penal García Moreno se prolongaron las torturas sobre la mayoría de ellos a manos de fuerzas de élite militares y policiales. La Ley de Gracia de 1976 facultó al presidente Borja a conmutar sus penas y fueron excarcelados en 1988. Pero solo la Asamblea de Montecristi en enero de 2008 resolvió su amnistía y la restitución de sus derechos, disposición que todavía no se cumple. Más allá de que una rebelión es un serio delito para las leyes civiles y militares, las torturas de los comandos de Taura fueron violaciones graves de derechos humanos y se consideran delitos imprescriptibles, como otros analizados por la Comisión de la Verdad. La Real Defensa de los Derechos Humanos no juzga a las víctimas, su motivación o las razones por las cuales actúan no son juzgadas por la defensa de los derechos humanos. Y en el periodo 84-88, algunos de los miembros de grupos insurgentes fueron juzgados por haber actuado al margen de la ley, fueron juzgados y sancionados, cumplieron una sentencia. Sin embargo, los que han violado sus derechos, actuando también al margen de la ley, esas personas no han sido llamadas a rendir cuentas de su actuación. La investigación sobre los hechos de Taura aportó datos que podrían servir para reexaminar la historia y el rol de sus protagonistas. Yo quisiera que el pueblo ecuatoriano se acuerde que no solamente por Fran Vargas Paso hicimos esto, porque el señor Febres Cordero nos fue a pedir 3 veces a la base de Tábara. Era la única base en la Fuerza Aérea que no estaba de acuerdo para que este señor sea dictador en el país. Yo fui delegado por mi escuadrón cuando el general Vargas se tomó la base de Manta. Yo fui delegado por mi escuadrón, el ingeniero Febres Cordero, con el actual alcalde, en esa época era gobernador Jaime Nebot. Ellos llegaron a las 12 de la noche a la base de Taura a manifestar de que todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo y solamente la base de Taura faltaba para que le apoyen a una dictadura. Eso era una reunión amplia con todo el personal de la base de Taura en el auditorio. Después pasamos al casino de oficiales, en donde manifestó de que esa era la única salida y la única solución al problema que se había ocasionado con el general Vargas. Y en vista de que no tuvo ningún apoyo, porque en ese entonces la Fuerza Aérea y la base de Taura no lo apoyaron en eso, al despedirse como a las 3 de la mañana dijo que en nuestras manos quedaba la responsabilidad y que éramos nosotros los responsables de lo que iba a pasar de hoy en adelante. A la luz de esa versión, la crueldad extrema en la tortura a los comandos de Taura se explicaría como un escarmiento de Febres Cordero a sus opositores, pero también como represalia por la negativa a respaldar un supuesto plan de dictadura que habría contado con la aceptación de otros jefes militares. Solo y muy pocas veces se han dispuesto cambios. Lejos de que los hechos de Taura sirvieran para temperar el carácter autoritario de Febres Cordero, la represión se tornó todavía más severa y frecuente. Es así que el 42% de los atentados contra el derecho a la vida se produjeron en ese 1987, el año de mayor número de violaciones graves a derechos humanos en los 25 analizados por la Comisión de la Verdad. Y me da la sensación que desde Taura... La violencia oficial llegó al extremo de hacer casi evidente el afán de acallar a opositores políticos y sociales. Ese habría sido el propósito de atentar contra el diputado Diego Delgado, quien desde la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento llamó a juicio político al ministro de Gobierno Robles Plaza. A poco de iniciar el proceso fue secuestrado y brutalmente golpeado hasta ser dado por muerto. Y ese día presentamos las preguntas
para la interpelación del licenciado Luis Robles Plaza, que era jurídica y constitucionalmente quien podía dar cuentas por lo que había hecho el gobierno de Febres Cordero. Y que en el juicio le iba a demostrar cuando menos 114 casos gravísimos de violación de derechos humanos, incluyendo homicidios, incluyendo torturas tremendas, casos de desaparición de personas. Delgado reconoció a un mayor de policía como uno de sus agresores. Sin embargo, el gobierno eludió responsabilidad. El hecho de todos modos precipitó la censura al ministro de gobierno, pero con el respaldo del Ejecutivo desafió al Congreso y permaneció 3 meses más en el cargo, tiempo en el que se producirían nuevas y graves violaciones de derechos humanos. Por orden directa de Robles Plaza, a pedido de la compañía minera La Tigrera de capitales chilenos y ecuatorianos, ocurrió una de las acciones más cruentas entre todas las investigadas. El desalojo de la cooperativa de mineros artesanales 10 de enero en el cantón Pasaje de la provincia del Oro en diciembre de 1987, ejecutada por el gobernador Carlos Falqués Batallas. Y él autorizó a la fuerza pública que nos haga el desalojo, pero no como personas, sino más bien como humanos, como animales silvestres que nos dieron bala, nosotros a mano vacía y ellos a mano armada. Pero nosotros pensábamos que era, como usted sabe, el desalojo no era a matar pues, a las personas, ni muertos tenían que sacarnos de ahí, pero eso hicieron. Centenares de efectivos policiales junto a decenas de civiles armados, muchos disfrazados de policías y militares según testimonios, con particular saña durante casi 2 días, dispararon contra hombres, mujeres y niños, convirtiendo el asentamiento en escenario de una masacre. Entonces cogimos una botella de agua y nos fuimos así. Él me llevaba para abajo y yo lo llevaba para arriba. Digo, vamos caminando, le decía yo, vamos caminando. Y él nada, hijo. Y él me jalaba para allá. Y en lo que él camina para allá, viene y debajo la policía, le pega un tiro en toda la frente. Y cayó. Cayó así boca arriba. Y se le vio el punto aquí. Yo que estaba al ladito, yo pegué la carrera. Y corrimos para acá. Pero corrimos como unos 10 para acá, porque ya la bala da al cuerpo. Porque no dio candela, había por todos lados, era un infierno, así como que ahora nos metieran candela así por todo este lado. En la noche, mi hermano había bajado pagando a unos señores para que le den cargando a mi bebé, y mi hijita ahí junto a ellos, acompañando al bebecito, se había bajado. ¿Qué tal una violación a esa niña? Tenía 12 años, era desarrolladita. Ella le tuve que poner psicólogo porque de noche gritaba, le matan a mi papi, le matan a mi mami, levántate, decía, la hermana le pegaba, levántate, decía, le están matando a mi papi. La prensa habló de 6 muertos, pero testigos aseguran que no fueron menos de 30, lo que impidió determinar la clausura del área ordenada por Falqués Batallas. La Comisión de la Verdad registró 60 víctimas entre muertos, heridos y 32 desaparecidos, a cuyo paradero solo aluden los rumores sobre fosas comunes y cadáveres lanzados por despeñaderos. Esto es lo que no quisiera que nunca más vuelva a suceder. Y le pido a la Comisión de la Verdad que esclarezca la verdad. Entender la violencia entre el 84 y el 88 requiere considerar la propia naturaleza de la personalidad y el carácter de León Febres Cordero, que marcó su estilo de mando y muchas de sus decisiones. En 1988, último año de gobierno social cristiano, disipados los vientos de ruptura constitucional, Febres Cordero apareció resignado a entregar el mando a un nuevo presidente. Sin embargo, cuando faltaban pocas semanas para esa transición, Febres Cordero reunió a sus asesores económicos y les preguntó qué consecuencias traería para la economía una fuerte inyección de dinero en la masa circulante. Sus asesores le advirtieron que esa medida sería desastrosa, que desataría hiperinflación, alzas dramáticas de precios y una grave crisis para los sectores medios y bajos de la población. Le dijimos que eso iba a producir una verdadera hecatombe en el país. Dijo textualmente, a mí qué chucha me importa este país de mierda, yo lo dejo cagado. ¿Cómo se puede aceptar que un presidente de la República intencionalmente programe destruir una sociedad? Yo creo que es un crimen de Estado.
programar una inflación y programar una destrucción de la economía de un país. Eso es un crimen de Estado, como lo es perseguir ciudadanos. En torno a las violaciones de derechos humanos en el gobierno de Febres Cordero, se tejió una red de encubrimiento en algunas estructuras militares y policiales. Un ejemplo es la compleja trama de delitos que comenzó en 1985, cuando Carlos Real, teniente de Infantería de Marina en la base de Balao en Esmeraldas, habría recibido el soplo sobre un contrabando de armas dirigido a Jaime Toral Zalamea, quien trabajaba para Febres Cordero. Por instrucción de su superior, el subcomandante Vicente Grijalva, Real informó de ese contrabando a la inteligencia naval, desatando sin saberlo una insólita cadena de muertes. La primera fue la del teniente Arturo Sotomayor, asesinado en la guardia nocturna que cumplía en reemplazo del propio Real. Los asesinos, que presuntamente querían matar a Real para evitar que se divulgue el denunciado contrabando, liquidaron a Sotomayor cuando éste los habría reconocido como miembros de la Armada. Pronto se rumoró en la base que Sotomayor fue asesinado por la propia inteligencia naval, irónicamente la misma dependencia a la que se le ordenó investigar su muerte. Y así fue que el teniente Fausto Morales Villota, subdirector de inteligencia, culpó del homicidio al marino Elito Vélez. El mismo día que ya lo sacamos al teniente Sotomayor del área de la cancha de tenis muerto, lo detuvieron al marinero Vélez Élito, al marinero Benítez en ese entonces, a Caranqui, y los esposaron en el dormitorio, al filo de una litera, a los tres. ¿Ya? ¿Y qué pasó luego? Luego ya fue todo contra el marinero Vélez Élito. Cuando llegó el comandante Endara con el comandante Zapater y un grupo de infantes de marina de la base de Guayaquil, el comandante Zapater le golpeó con la pistola y le quebró los dos dientes estos de aquí, los grandes, los superiores. Tanta tortura, de tanta corriente, de sacarle la uña con playo, de quebrarle la dentadura, se lo llevaron a Quito, al departamento de inteligencia. Bajo salvajes torturas, Vélez fue forzado a involucrar en la muerte de Sotomayor a un civil esmeraldeño llamado Stalin Bolaños. Un grupo al mando del capitán Chacón, de Infantería de Marina, con un grupo de infantes de Marina, lo fueron a detener a la isla. Lo trajeron en la madrugada, entonces ahí es que yo fui testigo presencial, donde el capitán Morales con el sargento Cuello, el sargento Sañay, en el área de oficinas, lo mojaron, le pusieron corriente algunas veces, ahí fue que este tipo se le murió. Documentos demostraron que para ocultar que Bolaños murió en las torturas, con dinero de la Armada se pagó por una autopsia falsa que atribuyó el deceso a una intoxicación alcohólica. Mientras la familia del marino Elito Vélez, al retirar su cadáver en Quito, confirmó que le habían arrancado uñas y dientes. No tenía los dientes, tenía la nariz dañada y alguna cicatriz. 6 años después, en 1991, testigos y protagonistas revelaron los hechos al capitán Vicente Grijalva, quien había ocupado la subcomandancia de Balao, y así se supo cómo murió la maestra Consuelo Benavides. Por un pueblo que se llamaba Tachina, donde el señor capitán Fausto Morales fue el autor del asesinato, de acuerdo a las declaraciones que hace el sargento Briones. Era una oscuridad absoluta y después del lapso de algún tiempo se escuchan detonaciones de disparos. Después de un momento regresa el jeep con los ocupantes, el empleado civil y el teniente Fausto Morales. Nos ordena, sin la mujer, nos ordena embarcarnos y nos dirigimos a Esmeraldas. Después me enteré que era la profesora Consuelo Benavides. Todos los testimonios imputaron a Fausto Morales Villota la autoría intelectual y material de las muertes de Elito Vélez, Stalin Bolaños y Consuelo Benavides.
Pero inexplicablemente, aún sabiendo de las inculpaciones contra Morales Villota, los mandos de la Armada le mantuvieron en la inteligencia naval y desde allí persiguió al capitán Vicente Grijalva y 10 tripulantes que por ese hostigamiento fueron ilegalmente separados de la Armada. Nosotros estamos conscientes de que nos están siguiendo. De tal manera que a mí ya se me han metido a mi casa 2 veces, se me han llevado toda la información, se me llevaron hasta la computadora, el disco duro. A los abogados que me defendieron también se le han metido a su oficina, también les han robado, pero sin embargo sigo manteniendo la información porque la tengo regada en varias veces. Y si me pasa algo, también tengo dicho quiénes son los responsables de mi muerte en caso que me llegue a pasar a mí o a mi familia algún crimen por el supuesto accidente, como murieron todas estas personas por supuestos accidentes que no ocurrieron nunca, fueron crímenes organizados. Además de los homicidios de Elito Vélez, Stalin Bolaños y Consuelo Benavides, en 1992 fue asesinado el sargento Walter Prías, quien fuera hombre de confianza de Morales Villota, así como testigo y denunciante de la muerte de Benavides. Un año después murió Eduardo Monroy, agente de inteligencia que elaboró informes falsos por pedido de Morales Villota para perseguir al capitán Grijalva y a otros testigos. En 1994 murió el sargento Germán Proaño, también testigo de los hechos. En 2005 murió el capitán Osvaldo Campaña, quien había capturado a Consuelo Benavides. El sargento Freddy Chávez, quien atestiguó contra Morales Villota y fue torturado por inteligencia naval, debió huir del país, como también lo hicieron bajo amenazas los sargentos Hugo Moreno y José Choes. El sargento Florencio Briones, testigo del asesinato de Consuelo Benavides, por constantes amenazas debió ocultar a su familia. El sargento Juan Zimbala y su esposa fueron víctimas de atentados. Y el domicilio de Luis Velasco, testigo del asesinato de Stalin Bolaños, fue avaliado y su familia vive bajo amenazas. En 1995, ya públicamente denunciado Morales Villota como autor de la muerte de Consuelo Benavides, los mandos se vieron forzados a ordenar su detención. El inculpado se presentó en la zona naval de Guayaquil y pistola en mano amenazó al comandante general cuando un escolta le hirió de un disparo en el hombro. El momento en que se le conmina la detención, él saca su arma amenazante y expresa: preso nunca. El ministro de Defensa, José Gallardo, prometió poner al detenido a órdenes de la Corte Suprema de Justicia. Él, si en 3 meses no aclara su situación, es separado de las Fuerzas Armadas y quedará bajo la jurisdicción de la Corte Suprema en donde está el juicio. Pero luego el mismo ministro Gallardo, ignorando la orden de detención emitida por la Fiscalía, dispuso que el imputado sea procesado por la justicia militar, lo que nunca ocurrió, porque fugó de una dependencia ubicada al frente del propio Ministerio de Defensa. Jamás fue procesado ni por los delitos previos ni por haber desertado de la Armada. Después de esconderse por algún tiempo, Morales Villota reapareció en el país, donde ninguna autoridad lo reclama. No tiene antecedentes. Morales Villota Fausto Santiago, él se encuentra en Santo Domingo, en la sucursal, según los datos como manifestaba, de enero de 2010, y pertenece a la compañía TECO. Entre 1984 y 88 se violó derechos humanos de sindicalistas y campesinos, dirigentes políticos, periodistas, religiosos, estudiantes, militares y ciudadanos comunes, aparte de los vinculados a grupos rebeldes. Es importante señalar que de las 456 víctimas que se mencionan en el informe, solo 19% reconocieron pertenecer o haber pertenecido a grupos o movimientos subversivos. El 81% restante lo conformaban dirigentes estudiantiles, políticos, sociales, incluso militares y policías. La Comisión de la Verdad cree que bajo el gobierno de Febres Cordero se produjeron ataques generalizados y sistemáticos contra población civil, con pleno conocimiento de sus autores, agentes de Estado, sobre el alcance de sus conductas. Es lo que se llama delitos de lesa humanidad.
También se considera víctimas de esos delitos a los comandos de Taura y a los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, porque desarmados, en estado de indefensión y fuera de combate, según los términos del artículo 3 de los convenios de Ginebra, merecían el trato que se debe otorgar a toda población civil. Quedando todavía 5 oficiales por cumplir, el encuentro con esposas e hijos concitó la atención general. Era proporcionado, era realmente tan grave el peligro y la amenaza, y no había otra forma de reprimir. En segundo lugar, el atropello de las reglas del derecho humanitario, aún en el caso de los enfrentamientos armados, ya no solo internacionales, sino al interior de los países, es moralmente reprobable, porque no en periodos de confrontación desaparecen las exigencias morales que conlleva el derecho humanitario. Y si se han violado esas reglas, nuevamente aquello que parecía legítimo se convierte en ilegítimo. Por eso la Comisión de la Verdad cree que en las violaciones de derechos humanos en ese periodo concurren los elementos para considerarlas delitos de lesa humanidad, actos que ofenden la conciencia humana, amenazan la paz y la seguridad y por ser imprescriptibles deberán ser juzgados en cualquier lugar o tiempo. Un delito de lesa humanidad se constituye por una persecución sistemática y generalizada a un grupo de la sociedad. Y esto es lo que vimos en el periodo 84-88, que fue una orden desde arriba, desde el más alto nivel de persecución a grupos de la sociedad civil. Ahora, también hay que tener en cuenta que política de Estado no es solamente por acción, sino también por omisión. Después del gobierno de Febres Cordero en los 19 años posteriores hasta el 2008, límite del periodo analizado por la Comisión de la Verdad, aunque en menor número y frecuencia, se produjeron nuevas y graves violaciones de derechos humanos con los mismos signos de indefensión para las víctimas e impunidad para los responsables. De acuerdo a testimonios de agentes de inteligencia, se presume que las mismas estructuras fueron responsables de la desaparición del escritor Gustavo Garzón en noviembre de 1990. La vida de una persona no tiene compensación. Y lo que podía haber hecho en estos ya 19 años de desaparición, creo que no hay compensación que valga. Lo único es justicia y saber qué es lo que pasó. Se repitieron las detenciones ilegales de civiles por efectivos militares, como en 1998 en Sucumbíos con 5 colonos, hermanos de una misma familia, que sin justificación fueron sometidos a las más brutales torturas en el batallón de Selva 56 Tungurahua. Me decían que declare, que me halle culpable de algo. Yo les digo, no hallo de qué culparme, pues. Ahí sí nos volvieron a poner vuelta a gas, nos metían a tanques de agua, nos pusieron descargas eléctricas, como ya antes lo dije, y por último cogieron a sacarme el cuero de los glúteos. El bote se acercó disparándonos. Entonces ahí fue cuando el bote se acercó y dice, alto, dice, que ustedes son piratas. Le digo, nosotros no somos piratas, nosotros, decían que éramos colombianos, nosotros mismos somos pescadores de aquí, del cantón Atacama. Ahí, cuando yo me bajé de la proa porque yo, como ando divisando, mi hermano estaba muerto en la parte de atrás, él era el piloto. Mi otro hermano estaba en la parte de adentro de la cabina y estaba la pierna quebrada y a mí me dispararon en la mano. En 1999, con armas de combate, una patrulla naval en Esmeraldas disparó contra pescadores y mató a Luis Eduardo Casierra Quiñones e hirió a 2 de sus hermanos. Para justificar el ataque, los marinos acusaron a las víctimas de piratería. La impunidad en Ecuador ha promovido abusos y desbordes de poderes nacionales y locales,
como la denominada limpieza social en Loja, perpetrada por una militarizada policía municipal a órdenes del alcalde José Bolívar Castillo. Tuvimos la baja de la muerte de la compañera Petrona Lima, donde propiamente se podrá ver en este espacio donde están las compañeras, al frente es lo que muere la compañera Petrona Lima. En 2003, connivencia, impunidad e indefensión se combinaron en el caso Fiveca. Para frustrar un supuesto asalto a una farmacia en La Alborada, al norte de Guayaquil, a las 7 de la mañana de un 19 de noviembre, un operativo policial dejó 8 muertos. Según la policía, todos eran delincuentes que cayeron disparando a los agentes, pero criminalística reveló que allí nunca se produjo un intercambio de disparos y que los muertos, con 4, 6 y hasta 8 impactos, fueron ejecutados por la espalda o en el suelo. Una de las víctimas del pastor evangélico Carlos Germán Andrade, que compraba pañales para su hijo, fue rematado con un disparo en la nuca. Junto al cadáver de Dime Lisandro Córdoba, empleado de la farmacia, se plantó una granada. Espíritu Santo, ¿por qué me abandonaste? Señor del cielo. Él era cliente, vino a comprar. Sí, señora, vino a comprar pañales para mi bebé. Tengo una bebé de 2 meses, 3 meses, Carlos Andrade Almeida, señor. Oh, señor, Espíritu Santo, ¿por qué lo mataron? Él era cliente, él no era nada, él salió a comprar pañales, señor. Oh, señor. Entonces la policía tiene mucho que ver. ¿Por qué existen los foros policiales en el Ecuador? Cuando la justicia ordinaria tenía que haber respondido a nosotras. Pero sin embargo ellos cogieron el caso, se lo llevaron a la policía sobreseyó a todos aquellos, los liberó de culpa, pagaron una fianza de $1,002 y en realidad pues tanto se pelean los derechos humanos en el Ecuador que en realidad el derecho a la vida no existe para nosotras, nunca existió. En el operativo se detuvo a 3 personas que luego desaparecieron en manos de la policía. Me hago miles de preguntas, ¿por qué llevárselo? ¿Por qué desaparecerlo? ¿Por qué negarme el derecho que tengo, el derecho que tiene mi hijo de enterrar a un familiar, de recordar lo que en ese lugar estuvo? Y bueno, son miles de preguntas en realidad y yo sí creo que el Estado ecuatoriano es el muy responsable de cada uno de nosotros como ecuatorianos. El caso Fiveca se cifra en una cadena de intimidaciones a víctimas y testigos por agentes policiales, como las narradas durante su detención en la penitenciaría del Litoral por Seidy Vélez Falcones, obligada a dar un falso testimonio ante el fiscal. El mismo fiscal Héctor Vanegas, en una decisión sorprendente, convirtió a los desaparecidos en culpables, acusándolos de coautores de un robo que nunca probó se hubiera producido. La Fiscalía Policial no encontró delitos graves de que acusar a los agentes. La Corte Policial les sobreseyó y la Justicia Ordinaria no los procesó con el argumento de que habían sido ya juzgados. Hasta hoy las víctimas no consiguen ni justicia ni reparación. El caso Fonseca en 2003 demostró la pervivencia de prácticas de tortura en instalaciones militares y atropellos a las garantías ciudadanas bajo los llamados fueros especiales. Sistemas que al excusar violaciones de derechos humanos promueven el abuso de la violencia, como en el caso de la comunidad quichua Anaquisga, fuertemente reprimida por militares en 2005. Así, un puño nosotros allá de una compañera no pueden disparar porque somos mujeres. Y al rato menos pensando me dio el tiro, porque era el que quiere. Carlos Fonseca era obrero metalúrgico acusado de colaborar con contactos de la guerrilla colombiana. Bajo torturas fue obligado a firmar una declaración autoinculpándose, pero fue liberado y bajo amenazas se le exigió cambiar de residencia. Como no lo hizo, se le instauró un juicio militar que ilegalmente, por tratarse de un civil,
lo sentenció a 2 años de prisión. Aspiro que la forma más adecuada para la reparación sea con castigos ejemplares hacia quienes atropellaron los derechos humanos. La tortura como práctica y procedimiento de estructuras policiales se evidenció en marzo de 2008 en el llamado caso Terranova, en el que agentes del GAO, Grupo de Apoyo Operacional, torturaron a 3 ciudadanos pretendiendo que se autoinculpen del asalto a una joyería. No creían en mis testigos, no creían en nada, solamente querían obligarnos a aceptar una cuestión que nunca había cometido. Que posteriormente lo lograron, fue una tortura a la que nunca esperé ser sometido. Nos hicieron abrir las piernas, patados en los testículos. Eso fue terrible, el ardor que se siente, el dolor, la impotencia, la dignidad que se le van llevando a uno. Amenazas contra víctimas, investigaciones a cargo de los mismos organismos denunciados, parcialidad y connivencia de jueces y fiscales, un malentendido espíritu de cuerpo, pobres resultados en el juzgamiento de violadores de derechos humanos, una cadena de aberraciones que configuran el flagelo de la impunidad. ...118 casos, 456 víctimas que tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Diciendo su verdad, las víctimas han comenzado a ponerle fin al miedo que sintieron durante años, a ese rasgo de la pesadilla de quienes han sobrevivido a la desaparición o a las torturas, en carne propia, en padres, hijos o en hermanos. Ejecutado el 28... Miedo a los perpetradores, a los estigmas y prejuicios, y al propio dolor de recordar. En cada gobierno les pedía audiencia y les decía que por lo menos me escuchen, por lo menos qué les costaba, por lo menos recibirme, darme una audiencia y por lo menos darme un consuelo. Fui sentado en una silla de fierro con los pies metidos dentro de una lavacara con agua y me aplicaron corrientes, electrodos de corriente en todos estos sectores de Un tipo dijo una vez, qué pena que esta tal por cual no tenga al menos un hijo. Le trajéramos acá y a ver si ahí no habla hasta por los codos. Entonces, aquí quisiera decirte una cosa. Después de esto, o sea, yo nunca pude tener hijos. Y ellos me reclaman, papito, ¿por qué gritas? Y me siento mal. Digo, ¿qué hicieron estos hijos de puta? Porque tienen que pagar mis hijas. Igual mi esposa. A veces, ay Dios mío, mi esposa. La imposibilidad de tener una relación con alguna persona, llegar a tener una amistad o así, yo estoy incapacitada para tener una relación con alguien. Psicológicamente estoy maltratado a tal punto que no puedo abandonar mi pistola porque parece que todo el mundo es enemigo para mí. Porque muchas personas van a querer, yo no quiero saber ya nada más de aquello, ¿no? Es demasiado doloroso y el recuerdo también supone una reactivación de la afectividad negativa, ¿no? O sea, cuando uno... pero también es diferente, como me dijo una persona haciendo un peritaje en la Corte Interamericana de una víctima de un caso colombiano, un caso Pueblo Bello, de una masacre, cuando yo estaba entrevistándole a un papá de un desaparecido, yo le dije, bueno, te voy a tener que preguntar sobre muchas cosas dolorosas, ¿no? Tal vez le voy a tener que preguntar sobre esas cosas porque es muy importante que yo entienda lo que a usted le ha pasado precisamente para poder hacer un buen informe con eso, ¿no?
y él me dijo, no importa, esta vez tiene sentido. La Comisión de la Verdad puso a consideración de la Asamblea Nacional una ley para dignificar y reparar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, para asegurar la judicialización de sus casos y tanto para víctimas como para toda la sociedad ecuatoriana, garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Debemos estar conscientes que las graves violaciones de derechos humanos afectan a la sociedad en su conjunto y no solamente a quienes son víctimas. En una sociedad en que estos hechos se toleran, cualquiera de nosotros puede ser víctima de una violación a derechos humanos. Por ello, con la presentación del informe quedan una serie de retos a la sociedad, por un lado, para vigilar que todas las recomendaciones que se hacen en el informe se implementen, y sobre todo en el Estado y sus instituciones, en el sistema de justicia, para que efectivamente se llegue a obtener justicia y reparación para quienes han sido víctimas de estas violaciones. Una sociedad que no está dispuesta a reparar a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos difícilmente lo está para impedir que hechos similares se repitan. Pero, ¿qué significa reparar? Un término que alude a componer, a restañar. ¿Qué alcance puede tener cuando todos sabemos que la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual, el homicidio, entrañan daños y pérdidas irreparables? Lo que no tiene arreglo es las vidas perdidas, ¿no? No tiene arreglo la desaparición de los familiares, ni la ejecución, no tiene arreglo la tortura sufrida, ni los años de vida perdidos, ni el desplazamiento, ni muchas de esas consecuencias no tienen arreglo. Es decir, no se puede volver a una situación de partida previa como si esa violación no hubiera existido, ¿no? Eso no significa que no haya que hacer muchas cosas, como decía antes, para restituir los derechos de las víctimas y para ayudar a las víctimas a ponerse en una posición activa en un proceso de reconstrucción personal y colectivo, ¿no? Creo que no hay que tener una visión victimista de la víctima, ¿no? En el sentido de que la víctima es un ser pasivo, un objeto de la destrucción, ¿no? Este es el caso del Estado, de las fuerzas de seguridad. También es una persona resistente, es una persona sobreviviente, es una persona, muchas de ellas que han estado en un proceso de lucha por el cambio social, ¿no? Entonces, también creo que es importante rescatar una memoria positiva de las víctimas, no una memoria basada solamente en el impacto traumático, sino también una memoria que ayude a rescatar esas fortalezas y el aporte que han hecho muchas víctimas a la reconstrucción de sus sociedades. Lo único que yo quiero es que esta gente reconozca que cometieron un error, públicamente reconozca que cometieron un error conmigo y pidan disculpas. Que paguen por todo lo que nos hicieron. Que por lo menos digan que en esta comunidad esto pasará. Tiene que haber justicia para los pobres también, no solo para los poderosos, gamonales, oligarcas. Para tener reparación, para mí básicamente son dos cosas: justicia, hasta donde pueda haber justicia, y la recuperación de la memoria para que estos delitos no se vuelvan a repetir. Y que se siembren precedentes castigando y sancionando a los miembros de la Policía Nacional que estuvieron involucrados en la muerte de mi hijo. Por ejemplo, ¿qué me devuelve a mí? ¿Qué me devuelve a mí, Pedro Restrepo? La ilusión que uno se hace con hijos. Porque ¿qué es un hijo? Un hijo es la perpetuación de tu vida, de tu ADN, de tu esencia, de tus ilusiones. Y tú mueres por él, ¿no es cierto? Y le entregas todo. Porque sabes que prácticamente ya no mueres, ¿no? Esta casa debería estar llena de nietos, ¿sí o no? Hay un padre orgulloso, yo digo médico y otro informático. ¿Qué me duele a mí eso? ¿Me duele plata? No. Es una infamia que la gente trate de decir que lo que buscan es plata, que ya les pagaron, que pagó. No. Es una parte del problema, una parte, y la más fácil de arreglar, la más sencilla. La otra no la arregla y es imposible de arreglar. Pero al menos si hay un poco de justicia,
si hay un poco de reconocimiento de ese mal que se hizo a esa familia, que es lo que pretende la ley de víctimas, la gente puede decir, hombre, al menos no fue total ni impunidad, al menos hubo un castigo. En estas fiestas y en medio de desafíos, Coca Codo Sinclair sigue iluminando al país y transformando vidas. Sinohydro, constructor de la central más grande del Ecuador, refuerza su compromiso social con programas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, sembrando esperanza en cada comunidad. Hoy, reafirmamos nuestra misión de construir un futuro luminoso con energía, solidaridad y progreso para todos. Sinohydro, energía con innovación y tecnología. Qué belleza lo que tienes aquí, siempre algo nuevo en Guayaquil. Si te gusta la comida, los sabores, sensaciones, o el arte, la cultura y escuchar mil canciones. Atrae, qué difícil de explicar, porque por tantas cosas que hay, Guayaquil la trae, Guayaquil la trae. No la quieres soltar, no
acción, belleza. Autorización número 3385. CNE, Elecciones Generales 2025. ¡Qué bestia! ¡Papá, bájale! Es fácil de entender. Si vas a más de 50 kilómetros por hora, nos pones en riesgo a todos. Con responsabilidad, Quito renace. Alcaldía Metropolitana. Autorización número 3348. CNE, Elecciones Generales 2025. En Chongón se construye el futuro Guayaquil, desde la gestión del alcalde Aquiles Álvarez. Con más de 45 millones de inversión, se escribe una nueva historia para esta parroquia y su gente. Con obras que apuestan por la ciudad que todos queremos. Como el anillo vial, con la nueva vía alterna de ingreso al centro de Chongón, que nos conectará y nos acercará a todos. El mercado inaugurado en enero de 2024. La segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales. Labores de asfaltado, adoquinado y bacheo. 2 nuevos parques completamente equipados. La inversión en obra pública reduce las brechas entre los guayaquileños. ¿Tienes una emergencia emocional? Teléfono amigo. Servicio gratuito de escucha activa. 022 90 60 60 099 527 82 02 022 90 60 60 099 527 82 02. Confidencial, anónimo, profesional. Positivo es la esperanza, señores. Por destino. Ya nos llega el momento de morir. Patrimonio ecuatoriano. Por la cultura. Un grupo de pintores que fue ¡activa! Y aquí nos quedamos. Era el líder y el corazón del pueblo ecuatoriano. Babilonia y Nínive. ¿Qué piensas cuando transitas por las callejuelas de tu pueblo? ¿Quién te dice la verdad? ¿En quién debes fiar? ¿Hay esperanza de reparar el futuro? ¿Por qué tu país te ha fallado? ¿Por qué tus autoridades falsean? No sé si puedo responder todas estas inquietudes. Sí te puedo decir que en la ruta debemos optimizar el patrimonio del Ecuador, confiar en el trabajo de su gente, apurar a los dueños de las palancas productivas para que divisen casa adentro, recibiendo lo justo y retornando lo ineludible para el terruño, acorde con los sistemas de crecimiento mundial. Te puedo decir que el camino es una política con transparencia sistémica, en cada acto, en cada reunión, cada llamada, cada rúbrica, con un escrutinio meticuloso de lo nuestro para que no se vaya. No sé si esto te calma mientras apuras tu paso en el pavimento. No sé si puedes encumbrar la cabeza y sollozar con un exiguo pedazo de verdad y anhelo en el futuro por tu país y tu raza, pero estoy seguro que volverás a ver el camino en el Ecuador. Historia viva, pura memoria nacional.